Sí, amén. Agradezco aprecio, amén, del pastor, ¿cómo llama? Octaviano, Ana Octaviano, hermana Fabiola, amén. Aquí nos llevamos, amén. Gloria a Dios. Sí, de verdad sí le agradezco. Yo amén, disfruto venir a predicar aquí en Hermosillo, hermanos. Y esto que hago, ¿verdad? De contarles un secretito o una anécdota de la familia. La verdad, delante de Dios, nomás lo hago aquí. En ninguna iglesia lo he hecho. Solamente a usted le cuento los chismes, amén. Y estaba diciendo, ¿y ahora qué les diré a los hermanos? ¿Qué les diré? Bueno, lo que les voy a decir es que Dios es un Dios que paga bien. Paga bien, Dios paga bien, amén. No paga en viernes, pero cuando paga, paga bien. Porque algunos dicen, a mí no me ha pagado, le va a pagar. Amén, si usted ha trabajado para Dios, Dios le va a pagar y Él paga bien. En lo personal, amén, a mi esposa, a mí Él nos ha pagado bien. Comenzando con la familia, Él nos ha dado una hermosa familia, 3 hijos, o sea, una mujer, 2 hombres. Nos ha dado 5 nietos. Amén, una familia que estamos disfrutando mucho. Amén, nos juntamos algunas veces en el año y disfrutamos mucho la relación familiar. Amén, así que Dios nos ha pagado bien por ahí, nos ha pagado bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo y mi esposa hemos conocido lugares que si no fuera por Dios no los conociéramos, hermanos. Yo antes de salvarme, lo más lejos que había viajado era unos 20 kilómetros de ahí, de Los Mochis. Y Dios nos ha llevado a mi esposa y a mí a conocer naciones como España. De hecho, estuvimos ahí de misioneros en España. Conocemos Francia, conocemos Holanda. Hemos estado en Israel, hemos estado en Grecia, en Turquía. Hemos estado, amén, en Ecuador, en República Dominicana, en Panamá, en Guatemala y quizás otras naciones más. Y algunos de ustedes están poniendo amarillos, amén. Pero no ese es el fin. Lo que quiero yo darle testimonio es que Dios paga bien, ¿verdad? Dios nos ha dado un coche de agencia. Quizás en un mes más le compre una casa a mi esposa. Hemos ahorrado, hemos estado ahorrando. Dios nos ha bendecido y hemos estado ahorrando, amén, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y posiblemente de aquí a un mes le compre una casa a mi esposa, porque no tenemos casa, o sea, hemos estado rentando. Cumplimos 38 años de casado. ¿Cuándo fue? El 7 de septiembre, amén, 38 años de casados y hasta ahora le voy a comprar casa, gloria a Dios. Pero con todo esto le quiero decir, Dios paga bien. Hermanos, Dios paga bien. Y se lo digo porque algunos no quieren salir al ministerio porque piensan que Dios no paga bien. No, es que si salgo al ministerio no me va a ir bien. Si tú haces las cosas bien, yo las he hecho más o menos y me ha pagado bien. Así que si usted va, amén, y trabaja para Dios, amén, y se dedica a la obra de Dios, yo le puedo dar testimonio, Dios paga bien en todos los aspectos, amén. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Rey, dele gracias a Él. Gracias, 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 Señor. Le digo esto, se lo vuelvo a repetir con el único fin de que usted escuche el testimonio de que Dios paga bien. Vale la pena vivir para Dios. Amén. Yo tengo 41 años de salvo, mi esposa más o menos también, y 37 años en el ministerio. 37 años como pastor y puedo testificarle de que servimos a un Dios que nos paga bien. Amén. Ok, pues esa es la historia de ahora, gloria al Señor. Ya no le voy a contar nada, amén. A ver, gloria a Dios. Amén. Deje arreglar aquí una cosa. No hay que ir a arreglar. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel capítulo
6, versículo 16. Y vamos a leer también el versículo 23. Aquí está una mujer que dijo: yo me hubiera casado con ese hombre si no fuera por esa debilidad que tiene, esa falla que tiene en su carácter. Prácticamente esta mujer lo menospreció y lo dejó a este hombre y se casó con otro. Años después, ella fue a la empresa donde trabajaba su marido. Su marido trabajaba de guardia de seguridad en esa empresa. Y cuando ella llegó a la empresa, amén, le sorprendió ver el nombre de aquel que había sido su novio, el que ella menospreció, por su debilidad. Miró el nombre de él en varias partes de la empresa. Ella preguntó: ¿por qué aparece ese nombre por todas partes? Y le dijeron: porque es el dueño de la empresa. Lo que había pasado es que otra mujer, hermano, se casó con este hombre. Esta mujer lo apreció, esta nueva mujer lo apreció y le ayudó a vencer lo que le fallaba. Y vea en lo que se convirtió este hombre. Se convirtió en un tremendo empresario y en un tremendo marido. Una mujer le menospreció, la otra lo apreció. Quiero decirles que el menosprecio no es bueno. No es bueno que esposas estén menospreciando en su corazón a sus maridos, o maridos que en su corazón menosprecian a sus esposas, o hijos que estén menospreciando a sus padres, o hermanos que se menosprecian unos a otros. Porque si algo va a bendecir nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras vidas, no es el menosprecio, sino el aprecio. Quiero hablarles del poder del aprecio, hermano. Segundo de Samuel capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y versículo 23 dice: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En lenguaje sencillo, este versículo 23 dice: y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Vamos a orar. Padre celestial, esta noche estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque estás aquí, Dios. Gracias por permitirnos reunirnos, por escuchar tu palabra. Yo te pido a ti, Padre, en el nombre de Jesús, la unción de tu palabra. Úngela, Señor. Unge mis labios, Señor, mi vida, para hablar y ministrar este tema, y tú traigas dirección, traigas esperanza, traigas luz a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Amén. Voy a hablar en primer lugar, esposos que buscan bendecir sus casas. El versículo 20 del texto dice: volvió luego David para bendecir su casa. Aquí habla del regreso de David, porque dice nuestro texto que David volvió. Él regresó a casa, hermano, y regresa David bien contento. Él regresa bien feliz. Él regresa pues con la victoria, porque él viene a bendecir, amén, su casa, porque al fin él está trayendo a su casa el arca de Dios, amén. Porque el arca de Dios había estado en otra casa. Había estado el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. La Biblia dice que Obed-Edom y toda su casa fueron bendecidos, hermanos, a causa del arca de Dios. En segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, hermano. Qué tremendo cuando nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios son bendecidos por Dios, hermano. Y aquí en este texto de segunda de Samuel 6:11, amén, nos dice que toda la casa de Obed-Edom fue bendecida por Dios a causa del arca de Dios. Cuando David, hermano, se enteró de eso, de que la casa de Obed-Edom fue bendecida tremendamente por tener, amén, allí en casa el arca de Dios, David dijo: yo quiero el arca de Dios en mi casa. Cuando él se entera de que esta casa de Obed-Edom fue bendecida por causa del arca, David dice: yo
quiero el arca de Dios en mi casa, porque hay cosas que deben estar en nuestra casa, cosas que no deben de faltar en nuestras casas. Debemos traerlas a casa, porque son cosas que van a bendecir nuestros hogares, van a bendecir nuestros matrimonios, van a bendecir nuestras casas, hermanos. Por ejemplo, como esposos, hay que traer a casa todas las cosas que puedan bendecir nuestras casas. ¿Cuántos hombres dicen amén? Tú flojo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Por ejemplo, como esposo, lo primero que debemos traer a casa es el sustento, traer comida. Digan amén, hermanas. ¿Cuántos saben que eso bendice nuestras casas? Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algo que siempre Dios va a bendecir es a maridos, esposos que fielmente traen el sustento a sus casas. Hombres que proveen, hombres, hermanos, que sustentan sus hijos, hombres que sustentan, amén, sus casas. Dice que así como un hombre sustenta su cuerpo, así debe sustentar su casa. Amén. Ahí en Efesios 5, 28, 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cuántos entienden eso? No comprender. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como aman sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Porque todos nosotros, todos los hombres que estamos aquí, sustentamos nuestro cuerpo, hermano. Porque ¿qué no te pide tu cuerpo que no se lo des? Si tu cuerpo dice: tengo hambre, ¿qué quieres? ¿Quieres marisco? ¿Quieres pollo? ¿Quieres algo salado o algo dulce? Si tu cuerpo dice: tengo sed, ¿qué quieres? ¿Quieres agua? ¿Quieres té? ¿Coca-Cola? ¿Quieres jugo? Tengo frío, iré por tu chamarra. Tengo calor, te daré algo fresco. Estoy cansado, te haré descansar. Me siento amoroso, iré por tu esposa. Y pasamos mucho tiempo, hermano, a diario escuchando y haciendo lo que podemos para satisfacer las necesidades y los deseos de nuestro cuerpo. ¿Qué no te pide tu cuerpo que no se lo des? Estoy hablando de los hombres. ¿Qué no te pide? Si tu cuerpo dice: ay, a una hamburguesa, directo a la hamburguesa, amén. ¿Qué no te pide tu cuerpo que no se lo des? Bueno, dice: así como sustentas tu cuerpo, así debes sustentar tu casa. Ya no les gustó. Y no solo se trata de sustentar nuestra casa de lo material, también debemos sustentar nuestra casa de lo espiritual. Así que un esposo no solo debe traer sustento a casa, no solo debe traer lo material, pero también debe traer a casa lo espiritual. Traer a casa la presencia de Dios, hermano. Cuando David trae el arca a casa, él está trayendo la presencia de Dios a su casa, porque el arca representa la presencia de Dios. Por eso es tremendo cuando los hombres de nuestras iglesias, ellos oran, amén. Cuando los hombres de nuestras iglesias se levantan temprano cada mañana y antes de irse al trabajo ellos oran y se llenan de Dios. Eso es tremendo, porque cuando ellos regresan a casa, no solamente traen el sustento material, pero ellos también traen a casa la presencia de Dios. Porque hay maridos, hermanos, que en igual de traer a casa la presencia de Dios, lo que traen a casa es la presencia del diablo. No, los del sur. En igual de traer a casa la bendición, traen la maldición. En la Biblia hay un esposo que trajo a su casa maldición, porque metió en su casa lo que nunca debió haber metido. Él metió a su casa el anatema. Estoy hablando de Acán. En Josué capítulo 7 versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, o sea, de mi casa, y el dinero debajo de ello. Hermano, Dios había dicho que no tocaran estas cosas, amén, aleluya, porque estas cosas le pertenecían a Dios. Vamos a conquistar esta ciudad, pero nadie tome nada de esta ciudad, amén. Es la primera ciudad que vamos a conquistar y todo le pertenece a Dios, porque lo primero le pertenece a Dios.
Amén. Y dijo Dios: no quiero que toquen estas cosas, serán consagradas al tesoro de Jehová, no se podían tocar. Hermanos, hay cosas que no se pueden tocar. El diezmo no se toca. No lo puede tocar, pero si lo toca, genera una maldición activa, una maldición. Hay cosas que no se pueden tocar. Acá no solamente las tocó estas cosas, pero las tomó y las trajo a su casa y las escondió ahí bajo tierra. Hay esposos, hay padres a veces que meten a casa cosas que nunca debieron haber metido. Y a veces el Espíritu Santo dice: hijo, metiste eso. Tú sabes que no debiste haber metido esto en casa. Y de que metió eso, no está en paz. Acán trajo estas cosas a su casa y con esto incendió, le prendió fuego a su casa. Prácticamente le prendió fuego y todo lo que él tenía se quemó, incluyendo a sus hijos, incluyendo a su esposa. Como aquella águila que tomó un pedazo de carne del altar de sacrificio, de esa carne que no debe tocarse. Esta águila fue y agarró el pedazo de carne del altar del sacrificio, la tomó y la trajo, y no se dio cuenta que en la carne, abajo de la carne, venía pegado un carbón encendido. Ella trajo esa carne al nido y el nido se incendió. Prácticamente el águila, con lo que trajo a su nido, quemó su nido. Es lo que hizo Acán. Él quemó su nido, él quemó su casa y todo lo que había en casa con lo que trajo. Josué 7, 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Dice que fue quemado todo lo que Acán tenía, fue quemada su casa, incluyendo a su esposa, incluyendo sus hijos, sus hijas, prácticamente su ganado. Fue quemado toda su casa. Estos son hombres, son maridos que traen a casa cosas que afectan su casa. Hermano, no afectes tu casa, no afectes tu matrimonio, no afectes a tus hijos. Hay cosas que no podemos meter en casa. ¿Para qué me torean, verdad? Pero en el caso de David, él trae a casa cosas buenas, hermanos. Amén. Él trae a casa la bendición, porque trae a casa el arca de Dios. Él viene con toda la intención de bendecir su casa. Al fin puede traer el arca de Dios a su casa, traer la presencia de Dios. Por eso cuando llega bien feliz, llega contento, llega hasta danzando, llega con la victoria, hermanos, aleluya. Pero ahora vamos a ver cómo lo recibió la señora. ¿Cuántas señoras están aquí? A ver, los maridos llegan bien contentos a casa. Al fin voy a bendecir mi casa. Llegan felices y las señoras lo reciben. Algunas se ríen, ¿no? Bueno, vamos a hablar en segundo lugar cómo reciben en su casa las esposas a sus maridos. Cómo reciben en su casa las hermanas de Hermosillo a sus maridos. Mire, Mical no era de Hermosillo, pero Mical recibió muy mal a David. Lo recibió mal, hermano. Lo menospreció en su corazón. Dice el versículo 16, ¿verdad? Del texto de 2 de Samuel 6, versículo 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Estamos hablando de una esposa que está menospreciando a su marido en su corazón.
Amén. Algunas esposas menosprecian a sus maridos en su corazón. Quizás no lo dicen, pero en su corazón lo están menospreciando. Y quizás menosprecian a su marido en el corazón porque quizás por el sueldo que gana. Ay, lo que gana. 3,000 pesos a la semana. Mi hermana, yo quisiera. O quizás por el trabajo que tienen. O quizás porque no tiene título tu marido. Pero es chambeador. No, pero no tiene título. Pues ve, hermano, a comprar un título de Tepito, amén. O menosprecias a tu esposo porque no ora como tú quisieras que orara. Es que a mí me gusta que oren así, hablen lengua, rala, machaca, sandara, biobo. O quizás lo menosprecia porque viste mal. Mira cómo se viste. Azul con rosa. Una esposa menospreció a su esposo, hermano, porque a ella se le hizo que predicó mal. Mira, este pobre hombre estaba debutando como predicador. Muchos de nosotros hemos debutado como predicador. Eso no es fácil. Yo hace tiempo debuté como predicador y me puse bien nervioso. Amén, duré como 15 días haciendo el sermón, preparándolo. A la hora de que lo iba a predicar, quise leer la Biblia y se me borró de los nervios. Se me borró, miraba yo borroso y oré a Dios, Señor, ayúdame, Señor. Y Dios me ayudó y pude leer el texto y empecé a predicar 5 minutos y terminé. Oye, ahora ¿por qué no termina? Me dice. Este hermano estaba nervioso. Es su primer sermón, está debutando como predicador. Entonces él se sube también todo nervioso y empieza a leer el texto como puede y empieza a predicar, y la hermana está sentada en la primera fila y le miraba con unos ojos que parecía que le salían fuego. Y él la miraba y más nervioso se ponía, amén. El caso es que terminó y la primera que sale lo encontró, amén, en el altar cuando él se baja, fue ella. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo, hiciste el ridículo. Puras tonteras dijiste. Si para eso te vas a subir, mejor nunca te subas, le dijo. Se me queda hermosillo. Lo mató, hermano. Lo mató. Este hombre nunca más se subió atrás de un púlpito. Yo lo conocía. Yo estaba en Juárez, yo estaba en Chihuahua, él era de Juárez. Yo fui a Juárez, lo traté de animar. Él ya no se animó. Al final se enfrió, se resbaló. Estoy hablando de más de 25 años y hasta la fecha no ha regresado. Por el menosprecio de su esposa. Quizás te diga, ay, no aguanta nada. Bueno, las palabras tienen poder de vida o de muerte. Esta le soltó una que lo mató. Mical menospreció a David, hermano, y después le faltó al respeto muy feo. Versículo 20 dice, volvió luego David, de 2 Samuel 6, versículo 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ella prácticamente le dice, qué ridículo te mirabas. Según tú quedaste muy bien con ese baile, con esos saltos que dabas, te mirabas bien vulgar, le dijo. Te mirabas como un cualquiera. En la versión lenguaje sencillo está más pesado, dice, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey, porque con esos saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Esta esposa se está portando muy mal. Hermano, él viene a bendecir su casa. Él no viene a pelear. Él trae el arca de Dios. Él trae la presencia de Dios a su casa. Y la señora se está portando mal. Gracias a Dios que ustedes, hermanos, son como Mical. Digo yo. No me las admiro, gloria a Dios. Ahora, miren, muchos se preguntan, ¿por qué se portó así Mical?
Hermano, David no es cualquier hombre, David es el rey de Israel. Uno de los más grandes reyes de toda la historia. ¿Por qué se porta así su esposa? ¿Por qué te portas así, hermana? No. Ella se porta así, ¿sabe por qué? Porque ella está llena de resentimiento. Ella está llena de amargura. Es una mujer que está herida. Hay heridas en el corazón de esta mujer llamada Mical, como quizás pudiera haber heridas en algunas mujeres que están en este lugar, pero el Señor tiene poder para sanar sus heridas, hermanas. Aquí está Mical. La pregunta es: ¿cómo llegó ella a este punto de resentimiento y de amargura para hacer esto que está haciendo? Bueno, porque cuando ella se casó con David, hermano, cuando Mical se casa con David, se casó ella súper enamorada de David. Porque en ese tiempo todas las muchachas de Israel admiraban a David. David era el muchacho más guapo, era el más valiente, hermano. David era el joven más codiciado de todo el reino. Todas las muchachas hablaban bien de David. Y eso llegó a oídos de Mical. Porque inclusive las muchachas de Israel dice que componían canciones, hermanos, para cantárselas a David. Como el día que venció a Goliat, las muchachas compusieron una canción que decía en 1 Samuel 18:7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Las muchachas le cantaban a David, las muchachas, hermano, amén, todas se querían casar con David. Iba a decir algo, pero no, eso no. Entre ellas estaba esta hermosa princesa llamada Mical, porque Mical era una princesa. En el texto parece otra cosa. En el texto parece otra cosa. Pero ella era una princesa, es hija del rey Saúl. Entonces, ¿por qué se porta así esta hermosa princesa? La Biblia dice que ella no solo lo admiraba, hermano, ella sentía que lo amaba. En ese tiempo, pues cuando apenas se van a poner de novios, todavía no era ni siquiera novia de él, y ella sentía que lo amaba por lo que oía. Cuando lo miró dijo: hágase tu voluntad. 1 Samuel 18:20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, dice. Esta princesa llamada Mical termina casándose con David, y ella se casó bien enamorada. ¿Cuántos se casaron bien enamoradas? Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen enamoradas? Digan la verdad. Mire, ella lo admira, ella lo ama. Lo amaba tanto que hubo ocasiones que hasta arriesgó su vida por él, como cuando lo ayudó a escapar de su propio padre Saúl, quien buscaba matar a David. Allí en 1 Samuel 19:11 lo puede leer en casa. Esta es una mujer enamorada, súper enamorada, que admira, que respeta y que ama mucho a su recién marido, gloria al Señor. Así que tenemos que ver bien el cuadro completo. Porque cuando ella se casa con David, en ella hay mucha admiración, hay mucho respeto, hay mucho amor hacia él. Pero ahora que ha pasado el tiempo, en el texto, en el corazón de ella, hay mucho menosprecio hacia David. Hay mucha falta de respeto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta hermosa princesa de pronto se convierte en Paquita, la del barrio? Estaba enamorada, hablaba maravillas de su esposo, ahora habla bien feo de él. Algo sucedió en este matrimonio. Pues la verdad, sucedieron varias cosas. Varias cosas que dejaron profundas heridas en Mical. Para empezar, el papá de ella, Saúl, no quería a David, su yerno. No lo querían. ¿A cuántos no lo querían? A él no lo querían. Desde el principio Saúl lo quiso matar, porque le tenía una envidia gigantesca que no le dejaba estar en paz. A Saúl, padre de Mical, no le importaba el bienestar familiar. Él solo deseaba terminar con la vida de David. La maldad en Saúl, padre de Mical, era tan grande que no consideraba que su hija, hermano, iba a sufrir si ella estaba enamorada de David.
Amén. Él no pensó que su hija Mical iba a quedar viuda y que iba a sufrir. Ella, Mical, sentía que no le importaba a su padre. Ella, Mical, nunca sintió el aprecio de parte de su padre. Estos detalles a veces causan heridas, hermanas. Hay jovencitas que son heridas por el trato que sus padres les han dado. Y a veces no sanan esas heridas y se casan. Y en el matrimonio, si esas heridas no sanan en el matrimonio, eso está ahí, hermano, y va a causar efectos. Te va a mover a hacer acciones. Esto es lo primero que vemos en Mical. Ella, hay heridas que le causó su propio padre. Pero hubo una ocasión que ella ayudó a David a escapar de su padre. En 1 Samuel 19, 11 y 12 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó, hermano. Pero Mical esperaba que se la llevara. Fíjese. O sea que le ayudó a escapar. Y ahí la vemos, dijo, se tiró a perder. Y la dejó ella ahí. Se fue solo. Ella se sintió abandonada. Y más mal se sintió Mical cuando su padre Saúl, enojado porque David escapó, agarró a Mical y se la entregó a otro hombre como esposa. Cuando Saúl sabe que David escapó, se enoja tanto. Saúl está mal, hermano, está mal. Agarra a su hija y va y se la entrega a otro hombre como esposa. 1 Samuel 25, 44. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltiel, hijo de Lais. ¿Se imagina cómo empezó a sentirse ella? Tenía que abrazar a otro hombre que no quería, tenía que besar a otro hombre que no quería. Ella decía: ¿por qué me dejaste, David? ¿Por qué no me llevaste contigo? ¿Por qué no regresaste por mí? ¿Por qué no me defendiste? Porque pasaron los años y David no regresaba. Se habla de que pasaron 12 años. En esos 12 años David se casó 2 veces por allá. Mical vive ahora con Paltiel. Los comentaristas dicen, parece que Paltiel era un buen hombre, la trató bien, hermano. La trató con ternura, con cariño. Posiblemente ella se empezó a sentir bien con un buen hombre. Y en eso, cuando menos esperaban, se aparece David otra vez. Después de 12 años. Y se la quita Paltiel. Vengo por ella. No, es mi esposa, decía Paltiel. No, que es mi esposa, decía David. No, que es mía. Y al último, pues yo de quién soy. Pero David, hermano, amén, se la quita Paltiel. Inclusive la historia dice que Paltiel se fue llorando atrás de ellos, porque la amaba. Pero a David no le importó, se la arrebató, se la quitó. Amén. Eso está en 2 Samuel 3, del 14 al 16, lo pueden leer en casa también. Entonces todas estas cosas y otras cosas más causaron heridas en Mical. En el corazón de Mical hay heridas, hermanos, que se han convertido con el tiempo en resentimiento y en amargura. Y ahora eso es lo que lleva a ella a menospreciar en su corazón a David. Cuando leemos el texto así, yo decía, no, esta mujer no está bien. ¿Por qué menosprecia a David? Si David viene, trae el arca de Dios, quiere bendecir su casa, se está portando bien. ¿Por qué lo recibe así? ¿Por qué lo menosprecia? ¿Por qué le falta el respeto? ¿Por qué le dice esas cosas? Pero ya cuando usted estudia a fondo se da cuenta, es una mujer que está herida. Hay varias heridas que no sanaron, y eso se convirtió en resentimiento, se convirtió en amargura, y por eso la reacción de ella.
Ese es el peligro cuando esposas son heridas y esas heridas no son sanadas. Esas heridas se convierten en rencor, en resentimiento y a veces en amargura. Y es el rencor, el resentimiento lo que lleva a una esposa a menospreciar en su corazón a su marido. Pero las esposas no pueden hacer eso. Tú no puedes menospreciar a tu esposo. Si una mujer menosprecia a su esposo en su corazón, eso activa una maldición. Y es lo que dice el versículo 23 de 2 de Samuel 6. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En lenguaje sencillo dice: y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Mical fue castigada con esterilidad, hermano. Y si había algo que avergonzaba y hacía sufrir mucho a las mujeres en aquel tiempo, era la esterilidad. Por eso, mujeres, no pueden menospreciar en tu corazón a tu marido. ¿Y qué hago? Deja que Dios sane tus heridas. Deja que Dios sane esas heridas. Ni un hombre tampoco puede menospreciar a su esposa. Cuando un hombre menosprecia a su esposa en su corazón, amén, ese hombre va a terminar estéril también. No podrá ser fructífero. Usted puede comprobarlo en 1 de Pedro 3:7. Dice que si una esposa, dice: maridos, amén, tratad a vuestras esposas, vivir con ellas sabiamente, tratándolas como vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un esposo trata mal a su esposa, si un esposo empieza a menospreciar a su esposa en su corazón, el cielo se le cierra. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. El cielo se cierra, ya no hay respuesta, ya no hay fruto, ya no hay victoria. Y si quiere comprobarlo, vaya a Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 15. Amén, ahí usted va a encontrar a hombres que vienen delante de Dios: Señor, ayúdanos, Señor, ¿por qué no nos escuchas? Lloran delante de Dios. Y Dios dice: no estés llorando. Yo he sido testigo, amén, atestiguado de cómo has tratado a tu esposa, dice. Yo soy testigo, dice el Señor. Usted puede leer esa escritura. Dice: yo atestigo de cómo has tratado a la mujer de tu juventud, con la que hiciste un pacto. La has menospreciado en tu corazón. Algunas las han cambiado por otras esposas más jóvenes. ¿Le digo la historia? No. Y Dios dice: y ahora vienes, así como tratas a tu esposa, yo te voy a tratar a ti, dijo Dios. Entonces aquí están hombres, hermanos, que inclusive sus tierras no fructificaban. Y dice: Dios, envía la bendición, Señor, haznos fructíferos. Dice: no, yo no voy a escuchar tus oraciones. Por el trato, o sea que eso activa, hermano, y causa. Si hombres menosprecian en su corazón a sus esposas, se hacen infructíferos. Eso lo hemos visto hasta en deportistas, hasta en artistas, hermanos. Menosprecian a sus esposas y de ahí se vienen para abajo. Algo sucede. Entonces, el menosprecio no es bueno, hermano. El menosprecio activa maldición. Lo que necesitamos es el aprecio. Necesitamos aprecio, no menosprecio. Lo que necesitamos es aprecio. Las esposas necesitan aprecio. Miren, muchas mujeres entran a trabajar. ¿Cuánto me faltan? 15 minutos. Sí, gloria a Dios. Ya me dio permiso el pastor, ¿no? Muchas mujeres entran a trabajar y permanecen ahí trabajando, no solo por dinero. Algunas ni necesitan dinero, hermano. Están bien forradas. O sea, tienen dinero, pues. Y lo hacen porque ahí en su trabajo ellas también reciben aprecio. Mucha gente aprecia lo que ellas hacen. Más si tienen una carrera, mucha gente aprecia a una doctora, aprecia a una oficinista, no sé. Aprecian su trabajo. Además, cada semana o cada quincena ellas reciben un cheque te quiero. Y ese cheque también habla de aprecio. Les habla que ellas valen. Ellos reciben un cheque, ¿verdad? Amén, a la semana de 8,000 pesos. ¿Qué dicen? Valgo. O sea, les habla de aprecio. Por eso muchas trabajan. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan aprecio. Por otro lado, tenemos a las mujeres que están en los hogares. Amén, están ahí en los hogares y amén, a cuidar a los niños, a hacer el desayuno, a hacer la comida, barrer, atrapar, a planchar.
Y muchas veces esa mujer no recibe ni siquiera un gracias, esposa. A ver, ni un gracias. Gracias, mija, por lo que haces por nosotros. A veces no saben ni lo que cuesta eso, hermano. Yo aprendí, ¿sabe qué aprendí yo en la pandemia? Solamente a ustedes les cuento las cosas, amén. En la pandemia a mí me pegó el COVID, no le fallé a ninguna ola. Digo, a ninguna, ¿cómo? Nada. ¿Cómo dice? Hola. Pegaba una y me daba, y otra y me daba. Porque miraba que algunos se contagiaban y me iba a hacer el examen y me salía positivo. Pero a mí me dio leve. O sea, no entendía mucho. Pero a mi esposa sí le pegó fuerte. La primera vez que le pegó a ella, cuando empezó el COVID, le pegó a ella y la tumbó. Estuvo 15 días en cama, con fiebre. Fiebre, yo compré una pistolita, no la quería matar, no me mire así, para tomar la temperatura. Y cada vez que la ponía, rojo me marcaba. A 39, 40, no sé. Y rojo, y así estuvo 15 días. Y eran los días cuando decían, no vaya al hospital, si no le falta, la respiración, hasta cuando se sienta que ya se va a morir, vaya al hospital. Decían, los hospitales están saturados, es lo que decían. Entonces ahí la tenía yo en 15 días, pero ella estaba en la cama, con esa temperatura no podía ni levantar. Entonces yo tuve que hacer el desayuno, la comida. Y yo no sabía, pero me fui al YouTube. Y ahí hacía yo el desayuno y le llevaba el desayuno. Amén. Después hacía la comida, me iba al YouTube ahí, aprendí como 5 o 6 comidas. Ahí luego lo invito. Pero lo que yo miraba es que hacía el desayuno y le llevaba el desayuno. Amén. Y cuando menos pensaba tenía que hacer la comida. Y ni chance me dio de barrer, y después de hacer la comida tenía que hacer la cena. Yo dije, yo no sé cómo le hacen las mujeres. Si yo para hacer desayuno, comida y cena se me iba todo el día y me faltaba tiempo. Y es una mujer, ¿cómo le hace para hacer desayuno, comida, cena, para barrer, para trapear, para lavar ropa, para planchar, para cuidar los niños? Y más algunas que tienen como 5 o 6. Y el mayor tiene 6 años. Eso es para volverse locos, dije yo. Yo aprecio lo que mi esposa hace por nosotros. Y a veces las esposas no son apreciadas, ni un siquiera gracias, mija, por todo el sacrificio que has hecho por nosotros. Porque las esposas necesitan ser apreciadas. ¿Cuántos dicen amén? No, está muy flojo el amén. Necesitan ser apreciadas. Los hombres también necesitamos el aprecio de nuestras esposas. El aprecio hace milagros, hermanos. El aprecio hace milagros. El menosprecio destruye. El aprecio hace milagros. Le voy a contar la historia que ya se la he contado, pero no hay otra. De Donald Reagan. Porque Donald Reagan, antes de estar casado con Nancy, él estuvo casado con otra mujer. Él tenía más o menos 40 años, o menos de 40 en ese tiempo. Él estaba casado con una mujer que era actriz. El asunto es que ella era una buena actriz, pero él era actor, pero era chafita, le daban solamente le daban papeles sin importancia. Entonces, y así estaba eso, y la mujer sí estaba teniendo éxito. Y un momento donde ella se divorció de él. Le digo, ¿sabes qué? Ahí estuvo, aquí lo dejó, se divorció, ella se dedicó a su carrera de actriz. Y aquí está Donald Reagan, fracasado en su matrimonio porque está divorciado y fracasado en su carrera de actor. 40 años y está en el fracaso. Y en eso adelantito fue cuando él conoció a Nancy. Y dice él, Nancy me salvó el alma. Y no lo estaba diciendo en términos teológicos, sino lo que ella causó en él. Porque ella lo inspiró a levantarse del fracaso, a levantarse de ahí donde estaba. Amén. Y este hombre se levantó y empezó a luchar. Al tiempo fue cuando empezó a incursionar en la política. Y empezó a pelear, a luchar. Y para no hacer larga la historia, llegó un momento donde se postuló a la presidencia.
Y ahí dice él, amén, cuando él daba sus discursos políticos, Nancy se sentaba en la primera fila y lo miraba con una mirada no como la de la hermana aquella. No, ella lo miraba con una mirada de adoración. Y él lo miraba esos ojitos y más aceleraba y vamos a construir este puente y que no sé qué y todo lo que los políticos dicen. El caso es que se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, en presidente de los Estados Unidos. Y dice él, Nancy me salvó, Nancy me inspiró. ¿Qué hizo Nancy por él? Porque Nancy nunca incursionó en la política. Cuando le preguntan ¿qué hiciste por él?, ella dice, yo solamente lo amé, lo respeté y lo admiré. Fue todo lo que hice por él. Lo amé, lo respeté y lo admiré. Tuvo aprecio por él. Y ese aprecio fue el que inspiró a este hombre a levantarse del fracaso. Lo levantó del fracaso y lo convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Ese es el poder del aprecio, hermano. El menosprecio destruye, genera maldición, pero el aprecio bendice. Ese es el poder, amén, de el aprecio. Todos necesitamos aprecio. Los hijos necesitan aprecio. Yo sé que necesitan vara también. Y no se olvide de la vara. Los niños dicen, no, lo voy a demandar al PRI. No, ustedes denles vara, amén. Martín Lutero decía que él tenía una vara en la mano derecha, pero tiene una manzana en la mano izquierda. Dice, para cuando mi hijo se porte mal, darle con la vara. Pero cuando se porte bien, tengo una manzana para recompensarlo. Pero dije Martín Lutero, ¿eh? No fue Martín Lutero, fue otro. Bueno, ahí luego le digo quién fue, pero vamos a ir más. Orden, digo. No se aguantan, amén. Entonces, pero este hombre tenía una vara, ¿verdad? Para darle cuando se portaba mal, y una manzana para recompensarlo. Pero algunos más tienen vara. Puro regañar y puro darle a los chamacos y nunca los recompensa. Nunca le dice a su hijo, bien hecho, hijo. Amén. Te amo. Eres lo mejor, amén, que me ha pasado en la vida. Hija, tú eres un regalo de Dios. O sea, palabras, regalos, bendecirlos cuando hacen cosas buenas. Yo leí de un pintor americano, se escribió de él, acerca de él, y le pusieron el título El beso que me hizo pintor. El beso que me hizo pintor. Él es Benjamín Bess, y dicen que cuando él estaba chico, su mamá le dijo, Benjamín, voy a ir al mercado, quiero que cuides a tu hermanita Amy. Y él dijo, está bien mamá, yo la cuido. Y se fue la mamá. Entonces Benjamín era niño y su hermanita pequeña, y le vino una idea, dijo, voy a pintar a mi hermanita porque miró unas pinturas ahí, unos pinceles. Entonces agarró a su hermanita y la puso al frente, la puso de modelo. Él trajo una hoja y con la pintura y los pinceles que estaban ahí empezó a pintar, amén, a Amy. Y ponía el pincel aquí, lo ponía allá. El caso es que pintó a Amy, pero también ensució toda la casa. Ya como son los niños. Cuando la mamá llega, entra, y cuando entra mira todo lo que ensució. Y dice, Benjamín, ¿qué hiciste? Y ya iba sobre la vara. Y dice, no, mamá, espérese, mire lo que hice. Y le enseña el dibujo. Cuando ella mira el dibujo, se quedó sorprendido. Aquello era una obra de arte. La había pintado, pues, una pintura de un pintor, un niño. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto es una obra de arte. ¿Lo recompenso por esto que ha hecho o le pego por todo lo que ensució?
Ella razonó y dijo: a este chamaco le pego todos los días. Y es rara la vez que lo recompenso, lo voy a recompensar. Dijo: Benjamín, ven, dice, ven, lo que has hecho es una obra de arte, hijo. Te mereces un regalo, te mereces un beso de mamá. Y lo acercó y le dio un beso, hermano. Después escribió esta historia: el beso que me hizo pintor. Porque a veces nosotros, porque nuestros hijos también necesitan aprecio, necesitan vara, pero también necesitan aprecio, hermano. Cuando ellos hagan cosas buenas, cuando ellos lleguen con la boleta, algunos vienen con la boleta y traen puros 10 nomás, quizás 2 9, y usted los regaña. Igual de felicitarlo, mi hijo, gloria a Dios, qué tremendo, usted acá puro 6. Y ahora quiero que un niño saque puro 10. Sacó 10 y sacó 2 9, felicítelo. Después compren una hamburguesa o bendígalo con algo. Amén, porque aún también nuestros hijos necesitan aprecio, hermano. Aún hasta los hombres más fuertes, ya voy a terminar. Los hombres más fuertes necesitan aprecio. Leí también de Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos. Dicen que un día estaba, amén, Nixon en el hospital, estaba hospitalizado. Y ahí en el hospital, por primera vez en su vida, sintió lo que es una depresión. Se deprimió al grado que le dijo a su esposa: esposa, ya no quiero vivir, le dijo. Yo, la verdad, me quiero morir. Acaba de decir esas palabras cuando entró una enfermera. Le dice: señor Nixon, nos están pidiendo que si por favor se puede usted asomar, mirar hacia la ventana. Amén, que si lo puede hacer. Le abrieron una ventana, tengo una ventana grande en ese cuarto de hospital, se la abrieron y en eso pasó un pequeño avión, jalando una manta, un banner gigante, donde decía: señor Nixon, lo apreciamos, apreciamos todo lo que usted ha hecho por nuestra nación y estamos orando por usted para que esté bien. Algo así, le amamos. Cuando él leyó esas palabras de aprecio, no pasaron ni 5 minutos cuando le dijo a su esposa: esposa, sí quiero vivir. Quiero vivir. Esas palabras de aprecio hicieron algo tremendo en su corazón. Porque todos necesitamos aprecio. Yo tengo un niño en la iglesia con síndrome de Down. Y yo lo aprecio mucho, es mi mejor discípulo. Sabe que él, siempre que predico, va y me saluda. Me dice: pastor, hubo tremendo, dice. Les dio duro a los hermanos, dice. A veces con lágrimas me dice: pastor, Dios me habló. Gracias, pastor. Una vez que hablé de las novelas y se enojó. Después supe que andaba mirando novelas. Lloré por él. Pero él siempre me daba esas palabras de aprecio. Siempre que predicaba me recibía y siempre me daba palabras de aprecio. Porque aún hasta los pastores necesitamos aprecio. Que de vez en cuando usted nos diga: bien hecho, pastor. Todos necesitamos aprecio. Es el poder del aprecio, hermano. El menosprecio afecta, daña. Necesitamos apreciarnos unos a otros, apreciarnos entre hermanos, apreciar los nuevos conversos. Cuando apreciamos a los nuevos conversos, ellos sienten el aprecio, ellos se quedan, hermano. Y fui a una iglesia y me sentí tan bien. Me recibieron, me sentaron, hasta me invitaron a cenar. Ya hablan conmigo, nadie quiere hablar conmigo y ellos hablaron conmigo. Y me dijeron que regresara. Sentí el aprecio. En ningún lugar he sentido el aprecio como en la iglesia. Y ese tipo de aprecio hace milagros, hermano. Lo que necesitamos no es menosprecio, es aprecio. Y si algo tenemos de nuestro Dios es que Dios nos aprecia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias esta noche, aleluya, Dios, te amamos, te exaltamos, te glorificamos, oh Rey. Itasakia sama sara marrama la mama saya.
Gracias, gracias Dios, gracias Cristo, gracias Señor. Y robosara mamarrete quería robosara basaya.